Five Nights at Freddy's es una saga con un lore no muy complicado de entender, pero sí uno muy desordenado, y que te puede confundir si es que nunca has visto algo de la franquicia, o nunca te has visto los juegos y libros, y de este último hablaré, ya que la saga está teniendo un problema con su historia, ya que la mayoría de juegos no explican mucho del lore, haciendo que este recurra demasiado a los libros, estos siendo los Fazbear Frights y los Tales from the Pizza Place. La trilogía de las novelas sobre Charlie no las cuento porque es una línea de tiempo distinta que no tiene nada que ver con la historia de los juegos. Cuestión que lamentablemente a Steve Gold y Scott Cawthon no le toman mucha importancia al lore en los juegos, y es algo que tiene que cambiar, ya que se fijan más en la jugabilidad, que en teoría es lo que más importa en un juego, pero se les olvida que la mayoría del fandom no les importa mucho el juego, sino que quieren ver cómo avanza la historia, y ver cómo no cuenta nada el juego, y hay que fijarse en los libros, que posiblemente muchos del fandom no sepan de su existencia, haciendo que no valga mucho la pena jugar los juegos. Así que sin más, comencemos con este video sobre la forma más vaga de contar lore. Primero les daré contexto sobre los libros, ya que puede haber gente que no sepa mucho de estos y no saben qué cuentan estos. Estos están divididos en los universos alternos, las historias canónicas, y las que sirven para saber más sobre el lore. Los universos alternos son historias donde los sucesos son diferentes, y estos serían la trilogía de Charlie y el universo de las películas. Como son un universo alterno, obviamente no son parte de la saga de juegos, aunque también nos ayudan a saber más sobre la saga, ya que estos nos dan descripciones que nunca nos cuentan, como el miedo de William, el remanente, los Springlocks, y más cosas. Las historias canónicas son los que están conectadas a la saga de juegos, los cuales serían los Fazbear Frights y los Tales from the Pizza Place. Estos mucha gente piensa que no son canon, pero sí lo son, ya que lo dice atrás de los libros, y Scott Cawthon había confirmado que los Tales sí eran canon. Aunque estos libros son historias cortas, que no cuentan literalmente la historia de los juegos, sino que son historias para saber tales cosas y nos ayudan mucho cuando hay dudas sobre el lore. Los libros que son para saber más sobre la saga, que son mejor llamadas guías, son la Ultimate Guide, el Survival Logbook, y la Enciclopedia. Estos nos cuentan más datos sobre los personajes y juegos de la saga, en el que nos ayuda a saber más cosas sobre lo que no se cuenta en los juegos, los cuales serían recetas de cocina, mercancía de Fazbear Entertainment, y varias cosas que se te pueden ocurrir sobre en el universo de los juegos, y si no me equivoco, también hay datos sobre el universo de los libros de la trilogía de Charlie. Ya sabiendo esto, como ya saben, estos libros están siendo muy usados para saber sobre el lore, y no está mal, no es mala forma de contar un poco de la historia, pero esto está súper sobreexplotado, ya que te pregunto ahora mismo, ¿de qué te sirve hacer un juego de tu propia franquicia, si al final no contarás nada de historia, y solo lo harás a través de libros? Es bastante absurdo. Sé que la saga de FNAF es caracterizada por esconder bien su historia, y eso hace que la gente quiera saber más y seguir jugando el juego, creando teorías y esas vainas, pero es que en serio, FNAF Security Breach y Ruin no cuentan una basura de lore, con mucha suerte dicen algunos datos, pero eso no más, ya que nunca se explica el origen de Mimic, quién es Gregory, quién es Cassie, qué pasó con William Afton, y muchas cosas más que dejo inconclusa la saga, y el término de los libros no es malo, pero abusan demasiado de estos, ya que una persona que no es fanática de la saga nunca sabrá el contexto del lore, y por eso siempre está eso del fan por moda, no le sabes a FNAF, y varias cosas ridículas que se queja el fandom de la gente externa por no saber del oso diablo terror escapa juego. Posiblemente se estén preguntando, ¿qué nos cuentan en los libros de Five Nights at Freddy's? Pues básicamente todo. Como ya dije, en los juegos no nos cuentan casi nada, y esto llevó a que ni siquiera le den un digno final al primer villano de la saga, literalmente Freddy Fazbear Pizzeria Simulator fue un simple relleno, ninguno de los animatrónicos que se nos presenta en el juego muere, el hecho de que a William Afton nos muestre su muerte en un simple libro, y que no lo muestren como algo épico, que nos da final psicópata se nota demasiado, que FNAF no está bien dirigido, digan lo que quieran con que mejoran en sus juegos, sus bugs, y todas esas cosas.
El lore de Five Nights at Freddy's está arruinado, y todo por culpa de que Cawthon no sabe cómo contar su propia historia, teniendo que recurrir a sus libros a una saga de juegos. Entiendo que Steelworld se esfuerce por querer traer mejores juegos, pero ya tienen que saber que la comunidad está interesada por su historia, y no es aceptable que hagan un juego largo y que no cuente nada de su historia. Es que en serio, Gregory es un personaje bastante plano sin los libros. Tampoco ayuda que no se nos presente bien al segundo villano de la franquicia. En Security Breach toda la comunidad y gente externa pensó que es Afton, y que al final terminó siendo un personaje distinto que la gente nunca supo por el simple hecho de que sale en un libro, y que este haya salido tiempo después de Security Breach, pues ya está obvio que este personaje está mal hecho. Es curioso como William Afton fue bien presentado pero tuvo una mala despedida, y que Dominic tenga una mala presentación pero que probablemente tenga un final bueno en los juegos. O claro, si es que Scott no toma malas decisiones y elija el camino fácil de los libros. Sueno bastante exigente por quejarme de unos simples libros, pero estoy hablando de la propia historia de los juegos, la propia historia que no es para niños, pero que la omitieron para vender más. Yo diría que sigan sacando libros, pero que por lo menos no alejen los juegos de estos, ya que pues, díganme que lore cuentan los últimos juegos. Obviamente nada, y se me hace algo malo que la gente diga que Five Nights at Freddy's está en buenas manos, ya que el terror fue reducido por tener la franquicia más infantil, su historia también fue quitada por lo anterior, y que su terror sean animatrónicos rotos es bastante sobreexplotado. No sé cómo pasamos de un simple asesino que mataba por placer y que le hizo la vida imposible a su ex amigo y a su familia, terminó siendo un científico enfermo que todo lo que hizo fue por conseguir la vida eterna, y que hasta un simple robot le haya copiado la conciencia. Scott Cawthon está matando su propia franquicia con tan poco lore hacia sus juegos, solo sobrevive porque los fans no tienen de otra y hablan sobre sus miserables libros, aparte que obviamente tiene pensado en sacar más juegos, aunque ya conociendo a Steelworld y Scott, apuesto a que esos juegos no cuenten casi nada de la historia, tendrá bastantes bugs, tendrá malas críticas, y tendremos que recurrir a los libros. Aunque espero poder equivocarme. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo, tan solo diré que los libros tienen que dejar de ser tan usados para obtener unos gramos de lore. Digan en los comentarios sus opiniones, y si están de acuerdo con los libros de la saga. Five Nights at Freddy's tiene un buen potencial gracias al público que sacó por Security Breach, y espero que no tomen malas decisiones para el futuro de esta franquicia tan odiada y querida. Sin más que decir, espero que les haya gustado el vídeo, nos vemos y besitos en el poto juas juas.